Hola, muy buenas tardes a todos nuestros seguidores y bienvenidos a un capítulo más de Huella del Crimen. Mi nombre es Ismael de la Cruz. Soy estudiante de noveno cuatrimestre de Criminología y Criminalística. En esta ocasión platicaremos un poco sobre la legalidad y los protocolos para salvaguardar una escena del hecho. Asimismo, los indicios que se aseguran en el lugar. Además, como también la importancia de seguir los protocolos de seguridad en estas escenas del hecho, así como cuál es el procedimiento para presentar las evidencias o los indicios en un juzgado para que posteriormente se acrediten como evidencia para que al final puedan ser utilizados como una prueba. Claramente, también comentaremos un poco sobre lo que sucede cuando no se realizan estos procedimientos. También es importante agregar quiénes son las personas que tienen la capacidad o las capacidades y autorización para ingresar y manipular los indicios, que podrían convertirse posteriormente en una prueba durante un procedimiento legal. Además de ejemplificar cuáles serían los problemas que podrían provocar el no respetarlos. Para comenzar, me gustaría empezar con qué es un lugar del hecho. Ese lugar es el sitio donde se ha cometido un hecho que puede ser denominado un delito, pero esto aún no es acreditado. Ese es el escenario donde se encuentran las huellas, marcas, rastros y demás indicios que permiten reconstruir el orden de los hechos y seguir la pista del autor del delito. Esto, claro, con el fin de hacer justicia y esclarecer los hechos. Este lugar es fundamental en la criminalística, ya que es el punto de partida para entender qué sucedió y quién fue el responsable del delito, marcando la importancia de la legalidad de los procedimientos durante una investigación. Esto también es muy importante para nosotros, ya que es bastante importante y fundamental garantizar que las autoridades actúen dentro de los límites establecidos por la ley. ¿Por qué? Porque si bien somos personas y todos y cada uno de ellos, puedan, ya sean las víctimas o los victimarios, tenemos derechos y es la responsabilidad de las autoridades garantizar que estos derechos no se ven vulnerados y se nos respeten, sin importar el papel que juguemos durante un juicio. Esto para que sea un juicio justo y pueda llegar a esclarecerse de la mejor forma, sin importar quién salga favorecido. Bueno, una vez ya esclarecido un poco lo que viene siendo un lugar del hecho, me gustaría ayudarles a comprender mejor la diferencia entre lo que viene siendo un indicio, una evidencia y una prueba, ya que estos conceptos pueden ser malinterpretados o confundirse entre sí, pero no se equivoquen, tienen bastante diferencia. Primero que nada, indicio es todo aquello que presenta señales sospechosas o presunciones que generan una hipótesis. Estas requieren una interpretación para relacionarse con el hecho que se busca probar. En esta ocasión me gustaría trabajar con ustedes con lo que viene siendo un ejemplo del asesinato de una persona que manejaremos como un masculino que fue privado de la vida por dos victimarios, los cuales circulaban sobre una motocicleta y privaron de la vida a la víctima con 3 detonaciones de arma de fuego. Primero que nada, eh, rescatando un poco sobre lo que acabamos de comentar sobre lo que es un indicio, indicio será todo aquello que presenta una relevancia con los sucesos que han acontecido en el lugar. Si a nosotros nos reportan que fue un asesinato por arma de fuego y los victimarios circulaban en una motocicleta, nosotros como criminalistas, ¿cuál sería nuestro trabajo de investigar o buscar evidencias? Bueno, indicios, en este caso. Primero que nada, obviamente se recolectarían por parte del médico forense lo que vienen siendo las balas una vez que se haga la autopsia de ley. Pero a nosotros como criminalistas nos corresponde que estamos en el lugar,
recolectar lo que vienen siendo primeramente los casquillos que fueron detonados por el arma de fuego. Esto para que si se logra ubicar un arma de fuego que se cree que fue con la que se cometió el acto delictivo, se puede hacer un examen de balística forense. Sería lo primordial. Asimismo, se pueden analizar si poseen huellas dactilares. Segundo, podríamos tratar de ubicar si se encuentran huellas de los neumáticos de la motocicleta en la que circulaban los victimarios. Tercero, podemos hacer una observación ocular y quiero hacer énfasis en esto, ya que es primordial para cualquier persona durante una investigación. La observación. La observación es la base de todo, ya que con ella podremos encontrar la mayoría de los indicios que nos podrían ayudar a resolver un asesinato o cualquier investigación. Si nosotros observamos y logramos percatarnos de que hay cámaras de tránsito, las cámaras de seguridad de alguna casa o algo que pueda brindarnos alguna prueba, es bastante importante tratar de obtener toda esa información hasta las declaraciones y testimonios de los testigos que estaban circulando en el lugar de cómo fue el hecho, para saber si ellos percibieron algún detalle o alguna característica de los victimarios para la investigación, para con esto descartar sospechosos. Eso para nosotros sería lo primordial al arribar al lugar del hecho. Segundo, la evidencia. La evidencia es todo aquello que se ha acreditado que está relacionado con el hecho penalmente relevante, ya que aporta información que sirve para verificar la hipótesis y tiene una conexión directa con el hecho principal. Aquí me gustaría hacer un espacio entre estas dos, ya que lleva un proceso bastante importante para nosotros durante la investigación mientras pasa de ser un indicio a ser una evidencia. ¿Qué es lo que sucede? Una vez que el criminalista recolecta la evidencia, esta es embalada y etiquetada y es registrada en una cadena de custodia que es muy importante y algo muy delicado durante la investigación, ya que con ella se busca verificar y asegurar que no se ha comprometido estos indicios, ya que si estos se pudieran ver vulnerados, pueden ser descartados de la investigación. Después de que son recolectados, embalados y anotados en la cadena de custodia, estos son enviados posteriormente a lo que viene siendo el Centro de Ciencias Forenses, donde se realizarán las investigaciones para tratar de vincular las balas y los casquillos obtenidos, así como la demás evidencia, con hechos que hayan sucedido anteriormente, que tengan las mismas características o que compartan una similitud, o si ha sido registrado anteriormente algo igual, para que pueda facilitar la investigación, ya que esto es de gran ayuda para el Ministerio Público. Ya después de que se realizan las investigaciones dentro del Centro de Ciencias Forenses, pasa a ser una evidencia si se garantiza y se verifica que tiene una veracidad y un vínculo con el hecho que sea realmente relevante. Es cuando ya realmente se considera una evidencia. Ahora, es algo muy importante diferenciar una evidencia de una prueba, ya que una prueba tiene un fin en específico y es confirmar o refutar la hipótesis o una afirmación de un hecho durante el procedimiento, y se busca que las evidencias puedan ser aceptadas como pruebas. Las pruebas pueden ser presentadas tanto como la parte acusada o la defensa, también podemos llamarla así, o lo que viene siendo la víctima y el Ministerio Público. Estas ya dependerá de la persona, las pruebas que aporte, y será el trabajo de la otra persona refutarla o saber si esa prueba le beneficia o no. Ya cada parte será responsable de ello. Sin embargo, existe algo que es realmente importante y primordial y que realmente
debe de cumplir con estas características para que realmente sea una prueba. Si bien se puede considerar una evidencia ya que se ha acreditado que tiene vínculo con el hecho, no es del todo relevante para que se pueda presentar como una prueba. Y estas son algunas de las características que debe tener. Primero que nada, la relevancia. La evidencia debe de ser directamente relacionada con los hechos que se están investigando o juzgando. ¿Qué queremos decir con esto? Si bien el acto delictivo fue el asesinato y se llevó a cabo con un arma de fuego y nosotros en el lugar encontramos los casquillos y las balas que se recuperaron de la víctima, pero además de ello nos encontramos un cuchillo, esto si bien puede tener una conexión con el delito ya que se le pudiera haber caído a los victimarios, no tiene una relevancia como tal ya que la persona, la víctima, no presenta heridas que hayan sido cometidas por el cuchillo, así que realmente no tiene una relevancia, aunque pueda estar vinculada con el delito. O sea, no tiene una relevancia directa con el acontecimiento que se está juzgando. Segundo, la legalidad. La evidencia debe de haber sido obtenida conforme a la ley, respetando los derechos fundamentales. ¿Qué queremos decir con esto? Si las investigaciones nos llevan a un sospechoso, el cual se le hace un cateo y se le asegura un arma de fuego, y esta, durante el examen en el Centro de Ciencias Forenses, se verifica que es la misma con la que se detonaron las balas que privaron de la vida a la víctima, pero si existe el detalle de que este cateo no se hizo con una orden judicial y con los requisitos que pide la ley, esta puede ser mm, esta puede ser descartada del juzgado o del procedimiento legal, ya que como no cumple con esta característica de legalidad, pues no se le puede vincular o no se puede hacer uso de ella. Así que sí tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de obtener la evidencia. Saber que cuenta con estas características. Segundo, la autenticidad. Es necesario garantizar que la evidencia no haya sido alterada o manipulada. Aquí nos vamos a regresar un poco a lo que les comentaba anteriormente, la cadena de custodia. En ella se nos está garantizando que los peritos que la recolectaron y los peritos que están en el Centro de Ciencias Forenses la han manipulado conforme a la ley, y esto para que no beneficie o perjudique a alguna de las partes más de lo que ya puede ser. ¿Qué queremos decir con esto? Nos tenemos que asegurar de que lo que se trabaje con la evidencia, con los indicios, no puedan manipular su estado o no los puedan alterar de forma de que ya no puedan ser utilizados o sea un resultado diferente al verdadero. Y la siguiente sería la pertinencia. La evidencia debe de contribuir y probar o refutar un hecho controvertido en el proceso penal. Y esto tiene mucho que ver con lo que les comentaba de que tiene que tener relevancia. Si realmente no tiene la relevancia del hecho, o sea, no tiene nada que ver, como les comentaba, con el cuchillo, pues realmente no nos funciona para el procedimiento legal. Y pues la última sería la validez probatoria. La fuerza persuasiva de la evidencia dependerá de cómo sea presentada y valorada en el juicio. Es lo que les comentaba. Si el juez las acepta, ok, se procede a que puedan ser utilizadas durante el procedimiento legal. Sin embargo, si el Ministerio Público o la defensa no saben bien cómo utilizar sus pruebas, estas pueden jugar en su contra, ya que la contraparte podría utilizarlos para refutar lo que ellos mismos tratan de probar. Así que tenemos que ser muy cuidadosos cómo presentamos las pruebas y cuáles son los argumentos que utilizamos para respaldarlas. Para ello es importante también saber cuáles son los tipos de pruebas que podemos presentar. Ahora nos vamos a abrir un poco más sobre los tipos de delitos que existen y cuáles son los tipos de pruebas que podemos presentar en algunos de ellos. Por ejemplo,
existe lo que viene siendo la evidencia documental. En ella pueden ser tanto videos, audios, documentos, como lo indica el nombre, todo aquello que nos acredite un hecho, pero todo esto no solo basta con que lo presentemos, tiene que ser verificado algún por una instancia legal en el que nos diga que es auténtico y que no ha sido manipulado por alguna otra persona. También tenemos evidencias físicas o la evidencia de armas, evidencia biológica, pueden ser muestras de semen, sangre, todo esto a lo mejor en casos como de violaciones o actos de violencia. Las armas en caso de, como que les comentaba anteriormente, de asesinato, pueden ser desde armas de fuego, armas blancas, armas químicas también, armas biológicas incluso, o armas nucleares incendiarias. Existen muchos tipos de armas, pero es importante saber cuáles son cada uno de ellas. Otro tipo de prueba que también es muy importante conocer son las pruebas testimoniales. ¿Cuáles son estas? Son aquellas en las que se brinda un testimonio de una persona, pero esta persona tiene que tener ciertas características, ya que debe de contar con una credibilidad intachable. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona no debe de a- haber cometido delitos anteriormente y que realmente asegure que no está declarando en falso. Pero esto lamentablemente es algo muy difícil de conseguir en nuestro país actualmente, ya que la mayoría de las personas, aunque atestiguen un hecho, la verdad la mayoría de ellas va a preferir quedarse calladas a, a brindar un testimonio, ya que tienen miedo de que se pudieran ver involucradas y afectadas tanto ellas como sus familias. Por ello es también importante garantizar la seguridad de ellas. Otra de las grandes pruebas y que gracias a la tecnología se han ido implementando cada día más es la reconstrucción de hechos. ¿Y cuál es la importancia o la gran ventaja de esto? Sucede más en espacios cerrados en los que se puede mantener los lugares intactos a como los encontramos, a diferencia de como lo comentabas en el caso anterior en el que se le privó de la vida a una persona en la calle. Si el hecho cometido fue en un domicilio cerrado, tenemos mucha ventaja en el que lo podemos permanecer así mucho tiempo y podemos tomar fotografías, videos con mayor detalle, y esto sin que se puedan ver alterados por condiciones climáticas o externas de tránsito o cosas muy parecidas. Por ello también es importante preservar el lugar de los hechos. Para esto nos vamos a basar también en algo que es muy importante, que viene siendo la fotografía y el video, ya que son primordiales para hacer una reconstrucción del hecho, del lugar, ya que con ello podremos verificar cómo fue el actuar o cómo fue la dinámica del hecho. En ella podremos ver si hubo una pelea, si alguna persona tuvo ventaja o algo por el estilo. Por eso, como les comentaba también al principio, una de las cosas más importantes y primordiales es la observación, ya que con ella nos permite observar y analizar y capturar la mayoría de los detalles que son relevantes, y con ayuda de la inteligencia artificial ya podríamos recrear toda la dinámica del hecho, al menos en un 70-60%, inclusive mayor si los detalles de la investigación así nos lo permiten, ya que en cuanto más detalles, mayor sería la autenticidad o la cercanía a lo que sucede en el lugar. Por eso es bastante importante saber todos estos puntos que les he comentado para saber cómo debe de ser una investigación idónea y cómo asegurar la evidencia y el lugar de los hechos. A continuación comentaremos un poco
sobre la importancia de saber quiénes son las personas que realmente tienen las capacidades para intervenir en estos lugares. Primero que nada, me gustaría comenzar con la primera autoridad que llega al lugar. A esta autoridad se le conoce como primer respondiente, y esa persona es la encargada de mantener y preservar el lugar de los hechos antes de que lleguen las demás autoridades. Esto con el fin de que se mantengan tal cual sucedió el hecho. Esto claro es este intentar que las demás personas que están en el lugar manipulen las evidencias, inclusive ellos. Su trabajo nada más es acordonar lo más importante del lugar para evitar la circulación de familiares, personas que están en los alrededores, vehículos incluso. Por ello es tan importante que si las personas o las autoridades que escuchan el reporte y están cerca, se den a la tarea de acudir lo más pronto posible para tratar de preservar lo más que se pueda la escena. Claro está de que si en este caso, que fue un asesinato, acude el primer respondiente y encuentra a la persona, la víctima, todavía con signos vitales, lo primordial siempre será preservar la vida, por lo que es importante de que, sin importar si puede llegar a entorpecer eh, o manipular algunos de los indicios, su primera tarea siempre será salvarle la vida a la víctima. Claro está de que si la víctima ya se encuentra sin signos vitales, su tarea pasará a ser primordial la preservación del lugar. Claro está, ellos también deben de ser observadores. ¿Por qué? Porque a lo mejor se reporta de que hubo detonaciones, pero no sabemos si las personas que cometieron el hecho delictivo siguen cercas o no. A la hora de arribar al lugar también deben de ser observadores, porque la vida de las autoridades también es importante. Como les comentaba, la vida es primordial, tanto de la víctima, las autoridades o las personas que estén a los alrededores. Por ello también es importante el acordonamiento, porque en dado caso de que llegara a haber un reporte de explosivos, es importante desalojar el lugar y esperar a que las personas realmente capacitadas intervengan, porque, porque es importante la vida. Es algo que realmente pues no tiene precio y no podríamos regresar. Posterior a esto, una vez que se realice el acordonamiento principal, su deber será esperar a las autoridades correspondientes que realmente tienen las capacidades para procesar una escena del crimen o una escena del hecho. Para ello, si bien hay policías que tienen las capacidades para procesarlo, en dado no todas la tienen. Por ello es importante ser consciente de cuáles son nuestras capacidades y hasta qué punto podemos operar en ciertas circunstancias. Si bien un policía puede tener el conocimiento, no puede a lo mejor no tiene la autoridad para manipularlos. Ya estaría cometiendo una negligencia y estaría interviniendo en una investigación. Por eso hay que ser conscientes de nuestras capacidades y la autoridad que tenemos en este momento, independientemente del conocimiento. Para ello ya sería importante esperar a las que sí tienen la capacidad y la autorización para intervenir en el hecho. Una vez que lleguen los criminalistas, que son los que realmente tienen las capacidades para intervenir en el lugar, ya se designarán los procedimientos que se llevarán durante esa intervención. Y si los policías tienen o les autorizan que les ayuden en algo, será su deber auxiliarlos para que pueda ser lo más pronto posible la intervención. Pero claro es, la rapidez no tiene que estar por encima de la eficacia. La eficacia siempre debe ser lo primordial para asegurarnos de que la investigación sea idónea y todo conforme a la ley. Ahora, si bien les comentaba que lo importante es la rapidez, pero sobre todo la eficacia,
Me gustaría comentarles ahora un poco más sobre cuáles son los errores comunes y sus consecuencias. Algunos de los errores más frecuentes que suceden en el lugar de los hechos es no delimitar bien el área. Como les comentaba, este es sumamente importante para el resguardo y preservación de la escena. La otra sería no registrar indicios con fotografía o croquis. Esto no se los había comentado, pero también es importante que si bien se le toma la evidencia fotográfica a los indicios, también es importante plasmarlo en un croquis o una planimetría donde se ubicaban exactamente los indicios para que en dado caso de que sea necesario o sea requerido por un mandato judicial recrear la escena del hecho, pueda ser más fácil ubicar dónde se ubicaba cada uno de los indicios. Tercero, no usar guantes. Esto es uno de los principios más fundamentales que existe en la criminalística y es usar guantes, ya que esto nos garantiza que no se vicien y no se vean comprometidas las evidencias, sobre todo en el caso, como les comentaba, del asesinato, si se toman los casquillos o las balas, pero no se toman con pinzas y con guantes, estas se podrían ver comprometidas ya que podrían quedar impresa la huella dactilar del perito y esto podría entorpecer las investigaciones. ¿Por qué? Porque si llegara a ser el caso de que se localizaba la huella de uno de los victimarios, pero el perito que hizo la recolección no lo hizo adecuadamente con las medidas de seguridad, pues esta se va a ver comprometida y realmente va a ser descartada. Otro sería embalar mal los objetos. Esto también es una de las grandes pasos fundamentales que tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes tipos de indicios y cada uno tiene un embalaje en específico. Por ejemplo, las manchas hemáticas, si se trata de una mancha de sangre fresca, esto se embala en un frasco en el cual tendremos una sustancia que es anticoagulante. Esto nos va a permitir, precisamente como dice el nombre de la sustancia, evitar que se coagule la sangre y preservarla para que ésta sea analizada en el laboratorio. Otro, si la sangre está seca o en un pedazo de tela, esta será recolectada y embalada en una bolsa de papel. ¿Para qué? Para que en dado caso de que exista pequeña humedad, la bolsa de papel pueda absorberla, pero no se vea comprometida los indicios. Otro de los indicios, y como sería el caso de la evidencia, bueno, del caso que comentábamos del asesinato, serían las armas de fuego. Estas tienen un procedimiento muy específico y el cual debe de ser muy riguroso y se debe de seguir al pie de la letra. ¿Por qué? Porque como les comentaba, la vida es primordial y un arma de fuego es algo con lo que realmente no se juega, porque ya que puede no solo comprometer la vida de las personas que se encuentran alrededor, sino también la de nosotros. Por ello es necesario realizar los procedimientos con seguridad y sobre todo evitar que las comprometamos, porque podemos tomar una arma de fuego y si ésta llegara a poseer una huella dactilar, pero no la tomamos con las medidas de seguridad, tanto para preservar la vida y la salud, y las medidas de seguridad para preservar la integridad de la evidencia, pues puede comprometer la investigación. Por ello es necesario ser muy cuidadosos a la hora de proceder en cada uno de estos casos. En el caso del arma del fuego, esta deberá de ser tomada desde el cañón o una parte en la cual no se aprecien o se encuentre corrugado o con textura, donde no se pueda rescatar una huella o dactilar o analizarla y ver que nos trae una huella dactilar. Lo posterior sería retirar el cargador del arma de fuego y vaciar la cámara. ¿Esto para qué? Para asegurarnos que no existe un proyectil útil el cual pueda ser utilizado y pueda comprometer la seguridad del equipo.
Posteriormente, esta será ingresada en una caja de cartón en la cual será asegurada con cinchos de seguridad. Esto para evitar que ésta se vea comprometida y tanto la seguridad como la integridad de la evidencia. En el caso de los cuchillos, estas también serán tomadas con suma delicadeza desde lo que viene siendo el mango. ¿Por qué? Porque son lugares donde muy pocas veces podemos recolectar huellas. Igual hay que tratarlo de tomar de lugares donde nosotros sepamos que es muy poco probable que haya huellas. Igual hay que ser observadores y analizar cada uno de los indicios que estamos recolectando. Esta también se irá asegurada en una caja de cartón en la cual será sujeta de igual forma que el arma de fuego con cinchos de seguridad para su traslado. Por, e- por eso existen muchos más procedimientos. Todo depende del tipo de indicios que recolectemos en el lugar. Igual más adelante en otro capítulo podremos platicar exactamente de cuál sería el procedimiento para cada uno de ellos. Pero vamos a continuar. ¿Cuáles serían las consecuencias de no cuidar todas estas cosas? Primero que nada, la prueba es invalidada. ¿Qué significa esto? Que si bien nosotros llevamos las pruebas y son analizadas en el Centro de Ciencias Forenses y se vinculan a proceso, realmente si no se hizo el procedimiento adecuado a la hora de la recolección, estas serán invalidadas por el juez y no podrán ser utilizadas como prueba para refutar lo que la contraparte dijo. Lo siguiente, el juez puede absolver al imputado. ¿Qué significa que esto? Que si no tuvimos cuidado con el arma de fuego, como en el ejemplo, que se localizó y se le hizo el estudio y se vinculó de que tiene algo que ver con el hecho, pero si no se realizó los procedimientos tal cual, este, mm, puede ser absuelto de los cargos el acusado. Y todo esto, como les comentaba, porque no se ha seguido la legalidad del procedimiento. Lo tercero, puede ser que el proceso se vuelva nulo. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien el imputado es absuelto de los cargos, pero el procedimiento como tal va a quedar invalidado por completo. O sea, aunque tengamos más pruebas, no va a poder ser posible continuar con ello. Por ello es importante que tengamos cuidado en cada uno de los pasos y procedimientos que nosotros realicemos durante las investigaciones y las intervenciones que tengamos durante cada una de ellas. Por ello, también me gustaría recalcar y comentar un poco más sobre cuál es el accionar o la forma de actuar del perito al lugar a la hora de llegar e ingresar en el lugar de los hechos. Primero que nada, el perito debe de esperar la autorización del Ministerio Público o primer respondiente para ingresar al lugar de los hechos. Esto eh, para asegurarnos de que el lugar ya ha sido controlado y no existe peligro de la vida de alguna de las personas que se encuentran en el lugar. Segundo, colocar su equipo de protección personal antes de entrar. Como les comentaba, el equipo de protección es sumamente importante, no solo para preservar las evidencias, sino que también es importante para nosotros mismos, porque no sabemos lo que nos podamos encontrar en el lugar. Podemos encontrarnos desde químicos, los cuales pueden ser solventes por algún tipo de drogas, agentes químicos que pueden vulnerar nuestra salud. También podemos encontrar restos humanos o en putrefacción, los cuales tienen altos rasgos biológicos, los cuales nos podrían causar enfermedades sumamente peligrosas, igual comprometiendo la salud. Por ello también es muy importante que tengamos hincapié, primero que nada, antes de ingresar, en verificar que nuestros equipos de protección están debidamente colocados y que no hace falta ningún protocolo de seguridad para por cumplir antes de ingresar. Una vez asegurado todo esto, procedemos a documentar la escena en su estado original. ¿Qué quiere decir esto? Empezamos a tomar fotografías panorámicas de medio alcance y detalladas de cada uno de los indicios y del lugar
Todo esto tratando de capturar lo más relevante del lugar para, en dado caso, la reconstrucción de los hechos o las investigaciones y las teorías e hipótesis que se realizan de cuál fue la dinámica del lugar. También, si nos es posible, es importante grabar video para capturar todos aquellos momentos o ángulos que a lo mejor no se pueden percibir solamente en las fotografías. Luego de ello, es importante realizar un croquis o planos del lugar o una planimetría en la cual se nos permita posteriormente colocar o identificar en dónde se localizaba cada uno de los indicios, como se los comentaba anteriormente. Esto nos permite crear una idea del espacio que manejamos y dónde mm, encontramos cada uno de los indicios del lugar. Para ello, también es importante a la hora de ingresar, observar todos y cada uno de los indicios que nosotros creamos que son relevantes para la investigación. Una vez identificados, se toman y se etiquetan los indicios sin moverlos inicialmente. ¿Qué quiere decir esto? Se identifican y se colocan lo que vienen siendo los conitos amarillos o indicadores que conocemos comúnmente. Esto para crear una secuencia del lugar por cómo fuimos ingresando, ya que existen diferentes formas de ingresar a un lugar según el barrido. Puede ser en lineal, por sectores, por cuadrantes. Todo esto se verá, se determinará según el tipo de espacio en el que se intervenga. Posteriormente ya se recolectarán los indicios de manera técnica con pinzas, hisopos, espátulas, etcétera. Todo esto para no alterar la estructura ni comprometerlo las características de los indicios, como les comentaba. Hay que ser sumamente cuidadosos para evitar que se vicien y posteriormente no sean descartados del caso. Luego, un embalaje y rotulado adecuado de cada indicio. Esto para que su transporte al área de investigación de ciencias forenses y para su investigación y análisis pueda ser lo más adecuado sin comprometer la esencia de cada uno de los indicios. Posteriormente se entrega formal de los indicios al Ministerio Público o al laboratorio correspondiente. Esto según la naturaleza de cada uno de ellos. Ya a cada uno se le presentará la cadena de custodia según los indicios que se recolecten y cuáles se le brinden a esa persona. Posteriormente ya se elaborará un dictamen pericial con toda la metodología científica de la investigación según cada indicio que se haya evaluado de lo que se recolectó en el lugar. Todos estos son puntos muy importantes para nosotros y que es importante tenerlos en cuenta a la hora de nosotros intervenir en un lugar. Todo esto para garantizar que el procedimiento sea justo y conforme a la ley, para que no sean comprometidos y se asegure que la justicia realmente sean implementadas. Por ello, los exhorto a cada uno de nuestros seguidores y todas las personas que tengan interés en el área a que se preparen y sean conscientes de la responsabilidad que cargan cuando intervenimos en uno de estos lugares y la importancia o las consecuencias de lo que sucedería si realmente no acatamos los procedimientos legales. Bueno, de mi parte sería todo por esta ocasión. Igual, cualquier cosa eh, lo pueden dejar en los comentarios y este sería el final de nuestro capítulo. Y espero y sigan siguiendo viendo nuestros capítulos de Huella del Crimen. Muchas gracias a todos nuestros seguidores y hasta la próxima.